Gloria a Jesús, gloria a Jesús. No se siente sin antes saludar a 2, 3 personas. Amén. Y después se acomoda para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a todas las personas presentes en esta mañana hermosa. A las personas que están conectadas también. Bendecimos a toda la gente que hoy se han reunido en la casa de nuestro Padre. En esta casa donde hay pan. Aleluya. Amén. Eso es. Vamos a dejar que los adolescentes vayan a su respectivo lugar, los niños también. Y después nosotros nos vamos reubicando. Amén. Nos vamos reubicando. Gloria a Jesús. Yo quisiera que en esta mañana le diéramos un aplauso de bienvenida a la gente que nos visita por primera vez. Amén. Un aplauso de bienvenida. Gracias a las personas que han tomado el tiempo y que nos acompañan en este hermoso momento. Es un placer poderles tener en esta casa, una casa de bendición, casa de pan. Diga conmigo, esto es una casa de pan. Amén. Y antes que se me escape todo, los varones, yo estaba hablando con algunos de ellos, hay algunos que salen, algunos salen a principio de diciembre, van a salir hasta más de un mes. Están bendecidos, ¿verdad que sí? Esta gente, más de un mes van a su país de origen. Y por esa razón, las mujeres hicieron su actividad el día viernes 28, pero chocamos en cierta forma con los hombres en el sentido de que no podemos hacer en diciembre porque diciembre está todos los fines de semana lleno de actividades ya. Los días sábados también está reservado aquí este lugar, hay celebraciones y a nivel de iglesia también. Entonces estamos con la fecha o así un poco, por así decirnos, cruzado. Entonces no nos queda más que el sábado 29, después de la celebración de las mujeres, que nosotros los hombres vamos a ir a un restaurante a cenar. Amén. Nosotros no somos muchos de intercambio de regalos, estas cosas, no. Nosotros vamos, comemos, conversamos al cinema o jugar boliche, lo que sea, ¿verdad que sí? Así que los varones que quieren ir o van a ir, yo necesito por la reservación. El sábado 29, el día después, es decir, dentro de 7 días, tenemos nuestra celebración de Navidad los hombres. ¿Están aquí los hombres? Amén. Diga amén como hombre. ¿Están aquí los hombres? Amén. Ese amén me gusta. Un aplauso al Señor. Amén. Estos sí son hombres. Aleluya. Así que déjele todo el tiempo a las mujeres. Ustedes saben, cuando las mujeres se reúnen, eso tiembla, así que déjenle, no sé a qué hora están, desde qué hora, y pueden llegar a medianoche. Bueno, yo ya no tengo problema con eso. Mi esposa agarra el auto, se va y yo pues si no ha llegado, yo me acuesto, lo que sea, lo que hago, pero yo tranquilo, ya no tengo hijo a cargo, nada de eso. Eso dice uno, pero cuando vienen ahí, ¿verdad? Donde uno dice, ok, aquí estoy, dice. Amén. Génesis 18:1. Después le da que le demos el tiempo a ella, nos vamos nosotros el sábado a cenar. Es una cena a las 5 de la tarde. Sábado a las 5 de la tarde. ¿A qué hora es? Eso me gusta a los hombres. Estos son los hombres que me encanta trabajar con ellos. Amén. Sobre todo cuando se trata de comida. Amén. Génesis 18:1 dice así. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlo salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestra fuerza antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: haz como has dicho. Y salto al versículo 9. Después, diga conmigo, después.
le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti el próximo año y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. De cierto, le dice, volveré a ti en el año 2026 para cumplir la promesa que te he hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Señor, te damos gracias por esta palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu traiga la iluminación, la luz, el discernimiento. Que la palabra, Señor, cobre vida en nosotros. Que nos apropiemos de ella, caminemos en ella. Seamos fortalecidos, impulsados, Señor, hacia el propósito y voluntad tuya. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. La semana pasada hablamos de la oración a la celebración o la respuesta a la oración. Y vimos el Salmo 20, que es una oración, una petición. Y después nos centramos en el Salmo 21, que es la respuesta del Salmo 20. Y establecíamos que nuestra vida puede ser una vida de peticiones sin respuesta, o podemos tener más respuesta que peticiones, o podemos tener peticiones y también respuestas al mismo tiempo, pero que nosotros también tenemos que tomar una posición en esto. Y hoy Dios ha puesto en mi corazón, esto a mí, créanme, me ha llevado tiempo donde yo he estado como luchando con las promesas de Dios. Es más, yo le soy sincero a usted, le abro el corazón. Yo le decía al Señor cuando oraba, Señor, no me hable más, no me des palabra profética. Cúmpleme primero la que ya me diste antes que me hables palabra profética. ¿Me sigue, hermano? O sea, no quiero seguirme llenando de palabras proféticas y una palabra profética y otra palabra profética y otra. Pero yo quiero respuesta, yo quiero el cumplimiento de esas palabras proféticas. Y no es menospreciando a las profecías, sino que tenemos que llegar a un momento en nuestra vida o estamos llenos de profecía o nosotros buscamos el cumplimiento de ella. Me voy a entender, hermano. No sé si usted me puede captar dónde lo quiero llevar. Este tema precisamente en eso está centrado, porque nosotros a veces estamos solo llenos de promesas, de profecía, y se nos han pasado los años. Han pasado mucho tiempo y a veces esa profecía hasta ya la olvidaste. Hay profecías que usted y yo posiblemente olvidamos y hay otras que quizás están vivas en nosotros, tal vez la más reciente, pero estamos como que llevamos un bagaje de profecía, un bagaje de promesa, pero mi pregunta es, ¿dónde está la respuesta a esa promesa y a esa profecía? Y es ahí donde yo quiero llevarlo, porque el Señor me llevaba, ya que yo tenía como un conflicto en cuanto a eso, y quiero llevarlo a usted a la palabra y quiero establecer algunos principios bíblicos que son importantes. Quiero como revisar algunos y yo quiero establecer otros para reforzar otros que usted ya sabe. Cuando Dios llama a Abraham, le hace una promesa. Dice el 12:1 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Lo primero que Dios hace cuando viene a nuestra vida es darnos una promesa. Todos los que estamos aquí estamos marcados por una promesa. ¿Cuántos están marcados por una promesa? Entonces Dios te da una promesa y esa promesa da un giro a tu vida de 180 grados. Cuando Dios habla a Abraham y le da esa promesa y le dice, te bendeciré, Abraham, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Esa promesa le da a Abraham propósito. No solo a él, sino a su descendencia le da un rumbo, le da una destinación, le da un futuro. Es decir, su vida da un giro a partir de que él recibe esa promesa. Por eso Abraham lo vemos que lo deja todo por una promesa que Dios puso en su corazón. Porque la promesa de Dios es poderosa. Y cuando se mete esa promesa de Dios dentro de nosotros, nuestra vida es transformada. Nuestra vida no es la misma. Nuestra vida no es igual. Por eso tenemos que permitir que la promesa de Dios entre en lo profundo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces toda la historia de Abraham, sus viajes, sus decisiones, la Biblia nos narra acerca de un hombre común.
Un hombre que Dios le hace una promesa y él se va detrás del cumplimiento de esa promesa. Él no entendía bien la promesa, pero crea la promesa y comienza a caminar por la fe. Porque nadie que vino a Dios está sin una promesa. Nadie de los que está aquí, y si usted me dice, yo recibí a Jesús, yo tengo una relación íntima con Jesús, nadie de los que está en esta mañana me puede decir a mí que no está marcado por una promesa divina. Porque esa promesa es la que te mantiene en pie. Esa promesa es la que te mantiene ilusionado o desilusionado en muchas ocasiones, pero controla tus decisiones, tus emociones, tu vida. Tu vida gira en esa promesa, porque una sola promesa en la vida de un hombre es tan poderosa que nos transforma completamente, hace que seamos otra persona, porque una promesa cuando viene a mí, como es la palabra de Dios viva dentro de mí, me empodera para poder bendecir a mi familia, a mi generación, poder bendecir una ciudad, poder bendecir una nación y las naciones de la tierra, como fue el caso de Abraham. La promesa de Dios para Abraham era bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, la promesa es poderosa porque encierra planes, encierra propósito divino, por eso es poderosa, por eso tiene el respaldo del cielo. Dios siempre va a respaldar las promesas de Él. Ahora usted entiende por qué el diablo anda detrás de las promesas que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Porque si Él quita esa promesa, apaga esa promesa, lo que sucede en nuestra vida es que nos va a robar propósito. Nos va a robar ese impulso que da la promesa. Dice 2 de Corintios 1:20. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice algo maravilloso acerca de las promesas de Dios. Él dice que las promesas de Dios son sí y amén. Y lo que me gusta es que no dice algunas, sino dice todas. Diga conmigo, todas. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice que las promesas en Dios son sí y amén, quiere decir que todas las promesas de Dios se cumplen. Diga conmigo, todas las promesas de Dios se cumplen. Ahora, usted se ha preguntado cuántas promesas de Dios hay en la Biblia. ¿Alguna vez usted lo ha contado? Había un cántico en mi generación cuando era pequeño, no hace mucho, que decía 34,000 promesas mías son. Lo cantábamos. Pero según nuevos estudios, los eruditos bíblicos estiman que hay más de 8,000 promesas de Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Más de 8,000 promesas. Pongámosle entonces, hay 8,000 promesas. ¿Cuántas de las 8,000 promesas son suyas? Todas. ¿A cuáles la ha hecho usted suya? Esa es la pregunta. 8,000 promesas, más de 8,000 promesas tenemos. Y no son promesas, hermanos, casuales, como la que solemos hacer en un momento emocionado que estamos, o un momento de conflicto. Te prometo tal cosa. O como las promesas que hacen los políticos. O como las promesas que hacemos los seres humanos para manipular a alguien. No, las promesas de Dios es un compromiso sólido y firme como la roca. Quiere decir que las promesas de Dios se cumplen, que se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale a ese Dios, amén, que Él es fiel. Dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Diga conmigo, todo se cumple. Que se cumple, hermano, porque salió de la boca de Dios. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, eso se hará. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no solo tiene el deseo para cumplir las promesas, sino también que tiene el poder para cumplir todo lo que Él ha dicho. Dios no tiene límite, sus promesas, por eso en Él, dice el apóstol Pablo, son sí y son amén. Eso me encanta de las promesas del Señor.
Yo quiero quebrar un paradigma evangélico, le llamo yo, que hemos abrazado por mucho tiempo, que mismo se nos ha predicado, que lo hemos creído, donde siempre te han dicho, las promesas del Señor están condicionadas. No existe circunstancia, no existe nada ni nadie que pueda impedir el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Me sigue, hermano? Porque cuando Dios cumple una promesa, Él lo que está respaldando es su palabra. No, nosotros nos enfocamos en las personas. Si la persona hace esto, si hace el otro. No, es la palabra de Dios y Dios siempre va a respaldar su palabra. Dice Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y vida, y si dejamos entrar en nosotros, nos convertiremos en aquello que Dios ha dicho de nosotros. Porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces, yo le quiero quebrar a usted ese paradigma. Ese paradigma que usted cree que las promesas del Señor están condicionadas, pero el apóstol Pablo me dice, no hay diablo, no hay pecado, no hay hombre que pueda invalidar las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a las promesas del Señor que nos ha dejado? Ahora bien, mire lo que dice el apóstol Pedro. Lo quiero llevar por ahí, el apóstol Pedro, acerca de las promesas de Dios. Dice 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me llama mucho la atención que el apóstol Pedro asocia las promesas con ser participante de la naturaleza divina que nos lleva a vivir en pureza y en santidad. Si las promesas de Dios no tienen una cabida importante en mi vida, no puedo participar de la naturaleza divina, ni puedo andar en pureza o en santidad. A través de las promesas de Dios, que es su palabra, es lo que nos hace, dice, participante de la naturaleza de Dios, y me hace vivir en integridad, en pureza, en santidad delante del Señor. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Por eso cuando una persona es tocada por una promesa de Dios, es transformada. Esa persona es irreconocible, esa persona es indetenible, esa persona es victoriosa, esa persona es poderosa. Cuando se le mete una promesa adentro a una persona, esa persona es indetenible. Esa gente vino en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Toda esa gente, amén, que está lleno de esa promesa. Ahora bien, donde yo quiero llevarlo, hermano, al punto de hoy, al tema de hoy, las promesas de Dios son poderosas. Te pueden sostener a ti por un tiempo, te pueden sostener en tiempo de la crisis, te mantienen ilusionado las promesas de Dios. Las promesas de Dios te hacen tomar decisiones que giran alrededor de esa promesa. Pero al no ver el cumplimiento de las promesas, pueden producir desánimos en nosotros y podemos tomar la decisión de abandonarlo todo. Hay un principio espiritual que yo quiero compartir con usted acerca de las promesas de Dios y la profecía que tenemos que recuperar, que muy poco se enseña, pero que es muy importante, que es básico cuando te hablo de las promesas o te hablo de las profecías. Dice 1 Pedro, vaya conmigo por favor, siempre vamos a ir con Pedro, en el capítulo 1, primera carta de Pedro, el versículo 10, por favor. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Dice así, 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron con ellos? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice el versículo 12, a esto se le reveló. Escuche eso, hermano,
que no es para sí mismo, sino para nosotros. Ministraban las cosas que ahora os han anunciado, por las que has predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El principio que vemos aquí, que nos está hablando el apóstol Pedro, que tenemos que recuperar, es el principio de indagar para conocer el tiempo del cumplimiento de las promesas o las profecías. A usted se le da una profecía y usted se aferra a una promesa, pero usted no sabe el cuándo y usted no pregunta cuándo. Ese ha sido el problema nuestro. ¿Me sigue, hermano? Pero nosotros nos acomodamos y hemos como teolizado muchas cosas que decimos. Por ejemplo, al tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Sí, claro, el tiempo de Dios tiene su tiempo. Pero ahí dice que todos los profetas, cuando recibieron una promesa, recibieron una revelación, recibieron una profecía, dice que investigaron, ellos indagaron, escudriñaron el cuándo sería y con quiénes sería eso. Y es lo que nosotros como iglesia nos hemos quedado de brazos cruzados. Solo nos emocionamos con una promesa, nos ilusionamos con una profecía, pero necesitamos saber el cuándo y con quiénes. Porque a veces Dios te puede dar una profecía a ti, una promesa a ti, pero no te está hablando a ti, le está hablando a la descendencia que va a salir de ti. Por eso tienes que saber si es específicamente a mí como persona o se está refiriendo a mi generación, a mi descendencia, porque hay muchas profecías y muchas promesas que Dios me dio a mí, entre comillas, o a nosotros como pareja, pero que ahora yo las veo cumplido en mis hijos. Entonces no eran para mí, era para mis generaciones, pero que Dios cumple su palabra, Dios la cumple. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. Entonces los profetas y la iglesia misma, está enseñando ahora el apóstol Pedro, no se conformaban con recibir una promesa o una palabra profética, sino que ellos indagaban, inquirían diligentemente, escudriñaban el tiempo y con qué personas. Y es ahí donde hemos fallado como iglesia. Porque nosotros nos quedamos como en el limbo, con un bagaje de promesa, con un bagaje de profecías, que no sabemos el cuándo, y cuando yo no sé el cuándo, entonces mi vida fluctúa. Mire por dónde lo estoy llevando, hermano. Por ejemplo, cuando Dios le da revelaciones proféticas a Daniel, Él le dice, cierra las profecías porque no es para tu tiempo. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que estamos viviendo nosotros. Pero esa profecía se le fue dado a Daniel. Pero Dios le da la profecía a Daniel, le da la revelación a Daniel y le dice, Daniel, cierra el libro, no es para tu tiempo. Es decir, le da la profecía, le da las promesas, pero le dice el cuándo. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Por dónde lo voy llevando? Bueno, sígame, por favor. Hechos 1:6, vaya conmigo, Hechos 1:6. Hermano, hoy es pura Biblia. Para que nadie lo engañe, usted tiene que saber manejar Biblia y lo tengo que llevar a la Biblia. Amén. Estamos aquí. Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Los 500 que vieron ascender a Jesús a los cielos le preguntaron sobre la restauración del reino de Israel. Dijeron, Señor, ¿cuándo? ¿Es en este tiempo, Señor? Hay una palabra profética que apunta hacia ti, pero ¿será en este tiempo? ¿Será en nuestra generación, Señor? Le preguntaron los 500. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor nunca cerró oído a los que preguntaron el tiempo. Siempre respondió y les dijo, no es para ustedes. ¿Me van siguiendo, hermano? Los discípulos, veamos en Mateo 24:3. Por favor, vaya conmigo. Mateo 24:3.
Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntaron acerca del fin de los tiempos cuando Jesús comenzó a hablar del fin de los tiempos, de la segunda venida de él. ¿Cuándo será eso? ¿Cuáles son las señales para que nosotros podamos interpretar? No, pero nosotros en la mayoría recibimos una palabra profética o hermano, una promesa de Dios que entra como un fuego en nosotros y nos emocionamos, pero la emoción termina, pero no sabemos cuándo y con quién. ¿Me van siguiendo, hermano? Pero mire la iglesia, yo le estoy mostrando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos querían saber el cuándo. Diga conmigo el cuándo. Y tenemos que aprender a preguntarle al Señor el cuándo. ¿Por qué es tan importante indagar, saber el cuándo o el tiempo del cumplimiento? Porque Abraham, mientras no sabía el cuándo, el tiempo del cumplimiento de su promesa, el tiempo pasaba, ellos envejecían, se desesperaron y cometieron muchos errores. Cuando yo no sé el cuándo ni quiénes, eso es lo que sucede. Abrimos una puerta para el pecado y el desánimo. Abraham fue lo que hizo. Abraham, ¿cuántos errores o pecados no cometió? Salió del lugar geográfico de la promesa. Negó a su esposa presentándola como su hermanita. ¿Cuántos están aquí, hermano? Y Sara después, como venganza, empujó a su esposo a tener un hijo con su esclava. Y Abraham decía: véngate mi esposa, véngate mi esposa. Y fue y se acostó con la esclava. Cometieron muchos errores que hoy mismo vemos las consecuencias, lo que usted está viendo en el Medio Oriente, de los errores de Abraham. ¿Por qué ellos cometieron estos errores que hasta nos ha venido a afectar a nosotros? Porque no sabían el cuándo y no entendían con quién. Porque Dios le dice a Abraham, pero Sara dice: yo soy estéril, ya no estoy para estos trotes, ya no estoy en circulación, así que no es conmigo, Abraham, es contigo, Abraham. Y por eso le metió la esclava, porque no sabía Sara que era con ella y no sabía el cuándo, por eso se adelantaron. Porque cuando yo no sé el cuándo ni quiénes, cometo errores catastróficos. ¿Me va siguiendo, hermano? Si usted está lleno de promesas, ¿cuántos de los que están aquí están llenos de promesas de Dios? ¿Cuántos han recibido profecía aquí? Levanten la mano que tienen profecía allí. Usted tiene que indagar diligentemente el cuándo. No se quede con eso. ¿Y con quiénes? Vamos al relato, vamos a comenzar a predicar, hoy vamos a ir al relato. Leímos que dice que Abraham estaba en la puerta y hacía un calorcito, hermano, tropical, cuando Dios se le aparece. A muchos le gustaría, hermano, creer que Abraham estaba orando, meditando, pero yo me imagino a Abraham que en ese momento estaba haciendo una siestecita. Imagínese ese calor. ¿Qué es lo que baja, hermano? El sueño. Estaba con un calor terrible. Yo no sé por qué él estaba en la puerta con semejante calor. ¿Será que le gustaba el calor? ¿O será que le gustaba broncearse a Abraham? ¿O será que adentro en su tienda hacía más calor que afuera? Porque a veces así sucede. Tú vas a Latinoamérica y nosotros no salíamos de la casa porque adentro de las casas hacía más calor que afuera, que el calor que estaba haciendo a 40 afuera. Entonces uno prefiere mejor estar afuera. A lo mejor ese era el caso de Abraham, no lo sabemos. Lo único que yo te puedo decir es que Abraham no estaba ayunando, Abraham no estaba meditando, Abraham no estaba en retiro espiritual. Abraham simplemente estaba descansando a la hora más intensa del día, cuando Dios se le aparece como hombre.
Porque nosotros tenemos paradigmas que creemos que, si yo busco a Dios, estoy ayunando y orando, Dios entonces se me va a aparecer. Y sí, está bien, debemos de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no solo se va a manifestar a tu vida cuando tú estás orando, está en ayuno, o cuando tienes un problema. Dice, hoy Dios va a manifestar su gloria con esta crisis. Tú no necesitas una crisis, tú no necesitas estar, hermano, allá haciendo cosas a veces que ni Dios te mandó a hacer. Solamente vas a descansar y Dios te va a dar revelación y manifestaciones poderosas a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo estoy quebrando paradigma en esta gente, amén. Es que nos cuesta a nosotros, porque siempre, mire, a mí me ha tocado que yo digo, yo esta semana me voy a meter en una profundidad, en ayuno, oración, y le digo a mi esposa, ni me volvás a ver, porque me podés contaminar con tu mirada. Ahí orando en ayuno, el pastor ayunando. Y cuando yo salgo del ayuno y eso, lo que llevo es un gran dolor de estómago. Y todo turbio, y todo ahí cruzando los pies. Y no es que sea malo, entiéndanme lo que le voy a decir. Pero es que a veces nosotros queremos manipular a Dios con ejercicios espirituales y Dios no es manipulable. Es más, Dios a veces sale a tu encuentro cuando menos le has buscado. ¿Estamos aquí, hermano? Y no es que yo le estoy incitando a usted que no le guste, que no le busque. Dile que está al lado tuyo, tienes que buscar de Dios. No le estoy incitando. Lo que estoy diciendo es que cuando usamos esa cosa para intentar manipular a Dios, entonces Dios no se deja manipular. Él sabe cuando lo queremos manipular. Y Dios no es manipulable. Dios se manifiesta, hermano, en todas nuestras circunstancias. Lo que pasa es que tú solo lo estás esperando en la oración o tú lo estás esperando solo en la crisis. Pero tú puedes estar, hermano, tú puedes estar en el auto, tú puedes estar cocinando, tú puedes estar trabajando. A Moisés se le reveló cuando estaba trabajando como una zarza ardiendo. Él estaba cuidando las ovejas y ahí Dios se le reveló. Yo le digo a usted, hermano, cuando Dios nos llamó al ministerio, cuando yo estaba haciendo en ebanistería, estaba haciendo un mueble, ahí sentía que llegaba la presencia de Dios, tenía que irme al baño porque no soportaba la presencia de Dios. Porque tú no necesitas, hermano, como muchas veces creemos, manipular a Dios. Dios no es manipulable y Dios se manifiesta en todas las circunstancias. Y viene para ti, iglesia, momento donde estés descansando y estés comiendo y estés tranquilo, cuando Dios se va a revelar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay que esperarlo en todas las circunstancias. Pero hay gente, hermano, que está esperando. Ahora sí Dios se va a manifestar cuando están reventados. No, que se manifieste ahorita que estoy bien. Que se manifieste ahorita que estoy comiendo un asadito, hermano. Hasta en lengua. ¿Quién no habla en lengua, hermano, cuando está ahí con ese gran banquete? Que se manifieste. Nosotros estar mal para ver a Dios. No necesito estar mal, hermano. Dios en la celebración, en la quietud, en el descanso, en el trabajo, en todo momento, Él se manifiesta en nuestras vidas. Así que apláudale a ese Dios maravilloso. Amén. Apláudale fuerte. Y se manifiesta de diferentes maneras. No necesariamente es que se te ponga la piel de gallina. Porque mire, uno de los viajes que nosotros hicimos a Edmonton, nos salió ahí, hermano. Sonia dice, la pastora dice, porque nos cambiaron el vuelo varias veces. Dice la pastora, tengo hambre. Y ella, el sueño y el hambre, hermano, es sagrado. Yo le digo, pero no sé cómo ir a pedir, estamos en Toronto, ella en inglés, yo me invento, yo con señas, pero que como, dice ella. Y fue allá y yo viéndola allá, y entonces vino y se metió a un restaurante y me llama, me dice, vente aquí. Le digo yo. Estaba y se sienta donde nosotros, se sienta un borrachito que andaba ahí, nadie lo quería. Y se sienta, ¡pum!, a la par de nosotros. Y me saluda a mí y me dice, pastor, te amo. Ni lo conozco, hermano, no lo conozco. Es una persona que jamás la había visto en mi vida. Y nos va pagando la comida. Pidan lo que quieran. Y dice la pastora, Dios está usando ese borrachito.
bistec, filet mignon, dice. Comenzamos a pedir y nosotros decíamos, no, no. Y yo le decía, sí, oui, yes. Como ella no iba a pagar, decía, no. Y seguía, hermano, y seguía diciéndonos que agarráramos, que pidiéramos y todo. Y ya cuando ya estábamos bien llenos, después viene bien y pagó rápido. Porque Dios se manifiesta en cualquier circunstancia de diferentes maneras. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero nosotros lo esperamos, hermanos, solo en la crisis. Lo esperamos solo cuando estamos en el ayuno. No espérelo en todo momento. Espérelo en todas las circunstancias. Entonces Abraham se estaba bronceando, hermano. Se estaba bronceando afuera. Estaba cambiando la cara del otro lado cuando Dios se le aparece en forma de hombre. A lo mejor cuando vayas a uno de esos viajes de vacaciones al lado tropical, te estés bronceando, ahí Dios se te manifiesta. Algunos se manifiestan porque no creen, dicen, no, a mí se me manifiestan un poco en mujeres, dicen. Que quieren venirse para Canadá, dicen. Pero Dios también se puede manifestar. Estamos aquí, hermano. Diga conmigo, en 2026, Dios se va a manifestar en mi vida, en la tranquilidad, en el reposo, en mi vida cotidiana normal. Dale un fuerte aplauso al que lo crea, amén. Dáselo fuerte. Entonces, Dios visita a Abraham en forma de hombre. Vamos terminando, déjenme terminar. Y tuvo una conversación con Dios, comió. Y dice después, y después, ahí hay una palabra que nos indica que hubo un antes. Porque si hay un después, hay un antes. ¿Qué sucedió antes para que Dios ahora se le revele a Abraham y le diga el cuándo de la promesa que le había hecho? ¿Qué hizo Abraham? Si usted lee el capítulo anterior, ahí más o menos nos vamos dando cuenta, donde dice el capítulo 17:1, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Habían pasado 24 años desde la promesa. Abraham tenía 75 cuando fue llamado. Dios le da la promesa. Abraham ya había madurado en la fe, había crecido, había cometido muchos errores, pero había aprendido a confiar en el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la orden de Dios a Abraham es, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, es un cambio de posición. Abraham quería andar detrás de Dios, donde Dios iba, Abraham lo seguía. Pero ahora Dios le dice, ve ahora tú delante de mí. Vamos a cambiar de posición. Ahora tú vas a ir adelante y yo voy a ir atrás. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le dice y sé perfecto delante de mí? La palabra perfecto ahí es madurez. Diga conmigo madurez. Dile que está al lado tuyo, sé maduro. ¿Quieres ver la promesa de Dios cumplida? Sé maduro, díselo. ¿Por qué madurez, hermano? Porque la madurez glorifica a Dios, porque la madurez muestra el trabajo de Dios de muchos años en nuestra vida, el perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas. Muestra, hermano, cómo Dios ha trabajado en nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Entonces, cuando llegamos a la madurez, es el nivel que Dios busca de todos nosotros. Y cuando yo llego a la madurez, Dios descansa. Es como los padres que tienen hijos aquí. Levanten la mano los padres que tienen hijos. Voy a orar por usted al final del culto. Que Dios los ayude. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Levanten la mano. Los 10 días de ayuno y oración. Terrible. Cuando crecen los hijos y maduran, tú descansas. Pero cuando el hijo es inmaduro, el padre no descansa. No hay nada más que le dé descanso y quietud a los padres cuando los hijos son autónomos, independientes y los hijos son maduros y pueden enfrentar la vida solos.
Pero que lleguen a adultos y uno todavía esté cargando con ellos, hermano, con cosas que ya pertenecen a la etapa de la niñez, eso es complicado. Eso es una carga grande para los padres. Entonces, cuando llegamos a la madurez, Dios descansa. ¿Sabe por qué Dios descansa? Porque ya Dios no nos tiene que estar diciendo ve por aquí, ve por allá. Porque la persona madura tiene conectada su corazón a la voluntad y el corazón de Dios. Por eso lo que él decide es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando él decide algo, Dios va y respalda a esa persona. Él no está esperando que Dios a la final dé un paso, sino que él da el paso y Dios va a respaldar el paso que él dio, porque está haciendo lo correcto conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Esa gente madura vino en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Dáselo fuerte. Ahora, la fe de Abraham había crecido, él ya había madurado y Dios se le revela como el Dios todopoderoso. Se le aparece Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Si Dios no se le revela a Abraham como el todopoderoso, ¿cómo iba a ocurrir el milagro? Él necesitaba conocerlo, que Él es el todopoderoso. Y todos los que están aquí en esta mañana tienen que madurar. Todos los que están aquí en esta mañana tienen que conocer al Dios todopoderoso si quieren ver cumplidas sus profecías y sus promesas que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Esa gente está aquí. Yo sé que es la gente correcta que le estoy predicando. Amén. Entonces, si quieres ver tu milagro, ¿cuántos de los que están aquí quieren ver su milagro? Pues conoce al Dios todopoderoso, que Él es el Dios de lo imposible. Amén. Si tú no le conoces, no se te revela como el todopoderoso, te va a quedar grande el sueño, la promesa, la profecía que Dios te dio. Después, entonces, de ordenarle el caminar en la madurez, se le revela como el Dios todopoderoso y hace un pacto con Abraham, que sería sellado ese pacto con la circuncisión. Dice el 17:10, este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Israel en su carne tenía que circuncidarse físicamente, que era señal que estaban bajo pacto. Pero ahora en la gracia, habla el apóstol Pablo en Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que dice, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no según la letra. Hoy Dios nos ha llamado a circuncidarnos el corazón, hermano. La circuncisión en el corazón se refiere a un corazón puro, separado para Dios. Dios le dice a Abraham, Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Y después le dice, voy a hacer un pacto contigo. Ahora que entraste en la madurez, ahora que me conoces como el todopoderoso, hago un pacto contigo. Porque una cosa es la promesa y otra cosa es el pacto. Porque el pacto es con sangre, el pacto es irrompible. Una promesa se puede solucionar una persona que recibió una promesa, pero el pacto, hermano, está ahí la sangre de Cristo, está el nombre de Dios, está la reputación de Dios, y el pacto es inquebrantable. No hay nada ni nadie que pueda romper un pacto. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice, voy a hacer un pacto. Ahora el pacto va a ser la circuncisión. Un corazón para nosotros sería un corazón puro, un corazón separado para mí. Cuando tú separas ese corazón para Dios, Dios no tiene problema en cumplir lo que Él te ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y termino. Póngase en pie, hermano. Termino porque el tiempo se me fue. Termino con esto. Escuche. Llega Dios en forma de hombre a la casa o a la tienda de Abraham. Y cuando esté en la tienda, vemos cómo Abraham honra la presencia de Dios cuando llega ahí donde él está. Qué importante es esto, hermano. Escuche, por último, le dejo esto. Abraham aprendió y sabía honrar la presencia de nuestro Dios. Vuelvo a repetirlo. Abraham aprendió a honrar la presencia del Señor.
Y esto es muy importante, los que estamos aquí, los que me están escuchando. Si nosotros no sabemos honrar la presencia de Dios, hermano, entonces estamos en un problema. Porque a veces nosotros en el momento cuando Dios está ahí y su presencia es tangible, es cuando nosotros estamos como que no está sucediendo nada, cuando debiéramos de honrar la presencia de Él. La presencia de Dios hay que saberla honrar, hermano. Dice que Abraham le sirvió, le dio todo, le lavó los pies, los atendió, les permitió donde descansaran, hizo todo, se humilló completamente para honrar a nuestro Dios en forma de hombre que se le apareció a Abraham. Si aprendemos lo que le dije, se lo resumo, hermano. Yo soy el Dios todopoderoso. Si se te revela que Él es el todopoderoso, ve delante de mí, sé perfecto. Si caminamos en la madurez, este es el pacto que hago conmigo. Van a circuncidar todos los varones y circuncidamos nuestro corazón, hermano, y honramos su presencia. Ese es después. Fue eso lo que aconteció el antes. Después Dios le revela a Abraham y le dice: el próximo año visitaré a Sara y será madre, y voy a cumplir la promesa que te hice a Abraham. Si nosotros hacemos esas 4 cosas que hizo Abraham, por algo nos dejó el Señor ese relato. En el 2026 Dios cumplirá muchas de las promesas que incluso algunas ya te olvidaste. ¿Cuántos están aquí, hermano? Vamos a orar. Señor, incline su rostro, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Concéntrese en esta hora. Vaya a la presencia de nuestro Padre, a la presencia de Él. A veces las promesas de Dios entran en conflicto con nosotros porque estamos acostumbrados que la gente nos promete cosas y no nos cumple. Y creemos que Dios es igual, y Dios no es así. Dios, lo que Él promete, Él lo cumple. Y debemos de tener nosotros esa certeza, esa convicción, que Dios, si Él dijo algo, Él lo cumplirá, y ninguna palabra de la que Él ha dicho quedará sin cumplirse. Por eso, hoy en esta mañana, hermano, la reflexión es: ¿quieres vivir una vida llena de promesas y te vas a morir solo con las promesas, ilusionado y desolucionado? Te ilusiona, te desilusiona. Es decir, te mantiene una promesa, una palabra profética hasta que reciba otra, y después te ilusiona con esa otra, y así vas en un círculo. Y lleno y un gran bagaje de promesas. No, llegó el momento del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Hoy estamos hablando del cumplimiento de ellas. Por eso Dios trae esta palabra, porque el año 2026 será un año del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Vuelvo a repetirlo: el año 2026 será un año del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tus promesas son grandísimas y preciosas, son impactantes, maravillosas. Le dan un giro a nuestra vida, nos empodera, nos fortalece, nos establece, nos da destino, futuro, nos hace fuerte. Gracias por las promesas. Dale gracias a Dios por las promesas. Dale gracias a Dios. Cuando tú indagas, cuando tú preguntas el cuándo, cuando aprendes a saber el cuándo, el tiempo y con quiénes, te ilusionas. Pero cuando no sabes, te desilusionas y hasta olvidas. Pierde valor las promesas. Por eso la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos indagaron diligentemente, dice ahí. Escudriñaron, preguntaron. Imagínese a Daniel. Estaba en la cautividad.
Fue llevado joven cautivo a Babilonia. Y él, que escudriñaba las escrituras, fue y se apartó e indagó el tiempo que Israel tenía que estar cautivo. Y se fue al profeta Jeremías, que era el que había profetizado el tiempo que debía de estar cautivo. Y cuando él ora, Dios se le revela y le dice: ya se cumplió, son 70 años. Y terminó la cautividad. Si Daniel no indaga el tiempo, hubieran estado más tiempo cautivo Israel. Porque el haber indagado el cuándo fue lo que activó la profecía. ¿Me está entendiendo? El saber el cuándo activa aquello y lo hace efectivo. Por eso es importante que nosotros oremos. Yo quiero que usted piense en este momento cuántas promesas Dios le ha hecho, cuántas profecías hay sobre su vida. Piense un momento, piense. Y ahora dígale al Señor: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Con quiénes o quiénes? ¿Con qué personas? ¿Cuándo? Muéstrame. Dime. Háblame. Confírmame. Y usted lo puede dar por sueño, te lo puede dar por una palabra revelada o por otro profeta. Dios te puede hablar y decir. Pero es importante preguntarle al Señor el cuándo, porque si no, vamos a menospreciar las profecías y las promesas perderán valor. Vamos a cometer muchos errores y abrimos puerta para faltas y pecados cuando no sabemos el cuándo y con quiénes. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por tu más de 8,000 promesas que están en la palabra, en la Biblia. Aparte de las promesas, Señor, que hemos recibido proféticamente a nivel personal, a nivel congregacional, a nivel generacional, porque, Señor, estamos llenos de promesa, pero llegó el tiempo del cumplimiento de ella, Señor. Y aquí estamos como Abraham. Vamos a caminar, Señor, en la madurez. Revélate como el Todopoderoso a nosotros, Señor, y permítenos, Padre, circuncidar nuestro corazón, Señor. Sí, Padre, honrar tu presencia, honrarte a ti, Señor, caminar en pureza y en santidad delante de ti. Te damos gracias, Señor, aleluya. Termino con esto, escuche. A mi abuelita paterna, Dios le dio una profecía, estando nosotros en Nicaragua. Dios le dijo a ella: a tu generación, tu descendencia, los sacaré de este país y los voy a prosperar. Mi abuelita contó la profecía a la familia, todo el mundo. Vendió casa, negocios, bienes, propiedades, todo. Y fue un programa familiar. No sé si lo sabían los otros, los nietos o los bisnietos. Y ella habló, salió, y ella murió en el camino. Murió en Guatemala haciendo las gestiones para venir aquí. Nosotros no podíamos venir directo. Teníamos que viajar a Guatemala o México para hacer la demanda y poder entrar a este país. Nos tocaba estar de 2 a 3 años en Guatemala como inmigrante. Sobrevivir esos 3 años para poder venir aquí. Ella murió ahí, quedó en el camino. Ella murió, pero la palabra profética se cumplió. Todos sus hijos, mis tíos, vinieron a esta nación. Y todavía nosotros como nietos estamos aquí. Cuando a mí me hacen la pregunta, ¿y sus familiares y esto? Yo le digo, nosotros somos la familia más bendecida de Sherbrooke. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos aquí, nosotros hablamos, nos habló mi papá del plan, del proyecto.
de la palabra profética que Dios nos iba a abrir puertas y nos iba a prosperar en esta nación. La creímos, nos trajo hasta aquí. Ella le hablamos a sus padres, entonces vinieron sus padres, vinieron sus hermanos también. Cuando nosotros venimos como un mes, 2 meses antes, ¿verdad? 2 meses antes que los padres y la familia de ella. Entonces vinieron sus padres, vinieron mis hermanos, vinieron mis tíos, vinieron todos. O sea, nosotros somos una gran cantidad, una familia aquí, que somos bendecidos por una palabra profética. Porque una palabra profética puede bendecir generaciones. Por eso no subestime una palabra profética. Lo que sucede es que a veces nosotros la olvidamos, pero tiene un poder, hermano, impresionante. Hoy estamos aquí, hoy estamos en esta tierra, hoy ya nos reproducimos. Imagínate cuando nosotros veníamos recién casados, ya ahora abuelos, y al saber cuándo tatarabuelos, ¿verdad? No, estamos largos y estamos todavía jóvenes. Pero todo lo trazó Dios por una palabra, una promesa que le dio a una persona y a sus generaciones. No era específicamente tal vez ella, porque ella no logró entrar aquí, pero Dios habló a su generación a través de ella, y aquí estamos. Lo que Dios te ha dado a ti, te ha dicho, tú no sabes el impacto que puede hacer en tus generaciones, hermano. Hay cosas que a veces nosotros no contamos y no decimos, que vemos, que hemos visto en nuestros hijos, cómo hay puertas que se han abierto, que es impresionante, que solamente podemos decir, solo Dios lo pudo haber hecho, no hay otra forma. Y ellos mismos nos dicen, ellos mismos lo dicen, ellos mismos lo reconocen. No, eso fue Dios. En verdad, si no hubiera sido Dios, esto no sucede. Porque la palabra de Dios siempre la va a cumplir, la promesa. No te soluciones, Él va a cumplir. Pero aprende a preguntarle a Dios el cuándo y el quiénes o las personas. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Gracias por los que nos visitaron. Les seguimos esperando en esta casa. Les amamos en el Señor a todos.